Bueno, empezamos con ciclo celular, ¿sí? Vamos a estudiar control del ciclo celular eucarionte. Para eso tienen mi mail por las dudas que tengan consultas, ¿sí? Es un tema en el cual vamos a comenzar a integrar todo lo que vimos, ¿sí?, a lo largo de la cursada. Entonces, van a tratar de luego aplicar, sobre todo en la última clase de problemas, la comprensión de este tema, que es integrador. Comienzan a verse temas integradores, sobre todo control del ciclo celular y lo que es los desbalances del control del ciclo celular que desembocan, por ejemplo, en patologías como el cáncer, ¿sí? Pero el control del ciclo celular no es solamente importante para la patología que es el cáncer, sino que también es importante saberlo, por ejemplo, en lo que es reparación tisular o en lo que es trasplantes, ¿sí? Uno necesita fomentar el crecimiento de las células para reparar el tejido o para que el tejido acepte el nuevo órgano. O, por ejemplo, en lo que es la retinopatía diabética, ¿sí? En la cual hay crecimiento, por ejemplo, de tejido endotelial en áreas que luego ocluyen la visión. Entonces, es necesario controlar ese crecimiento y para eso es necesario saber el control del ciclo celular. Entonces, no se queden con la idea de que solo nos sirve para comprender cómo se desarrolla o cómo se controla el cáncer. ¿Mm? Es mucho más amplio. ¿Bien? Bueno, para eso entonces vamos a empezar con, una, esperemos que usemos el dedo, los dedos. Vamos a ver. Estos más o menos son los temas como los vamos a tratar en las dos clases que vamos a tener. El primero es sistemas de control, luego vamos a ver las bases moleculares, ¿sí? Y esto es importante para cuando les preguntamos el fundamento, ¿sí? O que expliquen lo que están contestando. ¿Sí? Y luego cómo se lleva a cabo la vigilancia, ¿sí? Esto es conocido por todos, o sea, recordemos que las fases del ciclo celular eucarionte están integradas por una fase G1, ¿sí?, la fase de síntesis S, la fase G2 y la fase propiamente dicha de división, que es la fase mitótica. En este caso, la de división mitótica. Recordemos que la fase G1, la fase S y la fase G2 constituyen lo que nosotros denominamos la interfase. Cuando la célula abandona la interfase y entra en lo que es la mitosis, lo que nosotros decimos es que por mitosis se produce el aumento del número de células y en el aumento del número de células nosotros lo relacionamos con lo que se llama proliferación celular. Aumento en el número de células es proliferación. Cada vez que hablamos de proliferación, hablamos de aumento en el número y no hablamos de crecimiento celular. El crecimiento celular es otro evento o proceso celular que vamos a escribir, ¿sí? La proliferación es el aumento en el número de células. Este mismo esquema lo podemos ver de manera lineal, no circular, en el cual nuevamente tenemos todas las fases del ciclo, ¿sí? Y empezamos en la fase G1, la S de síntesis y la G2, que van a constituir lo que conocemos como la interfase, para luego entrar en la mitosis, la división celular, y generar dos células hijas, ¿sí?, en fase G1. ¿Mm? Estas dos células hijas son más pequeñas. Son iguales o diferentes desde el punto de vista genético a la célula progenitora. Iguales, son genéticamente iguales. La división mitótica origina células genéticamente iguales, ¿sí?, que esas células hijas van a tener un menor tamaño, ¿sí? Y en la fase G1 temprana, lo que vamos a observar es un aumento en el tamaño de las células, un aumento en el volumen de las células hijas para ser similares a la progenitora. Ese aumento de tamaño de volumen es lo que nosotros decimos crecimiento celular. ¿Sí? Se nota la diferencia entre proliferación y crecimiento.
Ahora bien, en las gametas, ¿sí? La gameta femenina y la masculina, lo que nosotros tenemos son células haploides, ¿sí? Es decir, que tienen un número haploide de cromosomas, una versión haploide de la carga genética de esas gametas. Cuando se produce la fecundación, lo que vamos a observar es que se restablece la diploidía celular. ¿Por qué? Porque una gameta haploide se fusiona con la otra gameta haploide, se restablece la diploidía celular y entonces lo que vamos a ver es que a partir de esa única célula se van a comenzar a dividir, ¿sí? Proliferar, dar lugar a células hijas, ¿sí? Y van a esas células hijas a conformar lo que se denomina una mórula. Todas las células, teóricamente, son iguales genéticamente, ¿sí? Pero ya en esa mórula, las células empiezan a tener alguna diferenciación en el grado de expresión de ese genoma. Parecen todas iguales, pero unas con otras empiezan a tener determinado control de la expresión génica, diferencia en cuanto a esa expresión génica, en cuanto a la calidad de las proteínas que se expresan, por más que todas tienen el mismo genoma. ¿Bien? Y por más que tienen ese mismo genoma, esta mórula va a dar lugar luego a lo que se llama una gástrula. Esto es embriología y no lo vamos a ver acá. Pero lo importante es que a partir de esa única célula diploide que resultó de la fecundación, pasando por la mórula y la gástrula, se forma un embrión en el cual hay diversidad de tejidos, ¿sí? Que se forman diferentes tejidos, diferentes órganos y diferentes sistemas, ¿sí? Y todo vino de una única célula, ¿sí? Que fue la producida en la fecundación, ¿sí? Entonces, eso se involucra, o lo que estamos observando son procesos de diferenciación celular. ¿Sí? ¿Por qué? Por una diferente expresión del genoma. Entonces acá tenemos diferentes etapas durante la vida de una célula, que es el de proliferación, el de crecimiento celular y el de diferenciación celular. Esto tal vez, el proceso de diferenciación, proliferación, ¿sí? Es claro en la etapa embrionaria, pero todos nuestros tejidos tienen estos procesos. Acá, antes de entrar en esto que les iba a explicar recién, en los tejidos, quiero que retomemos algunos conceptos que ya tienen que tener claro desde el CBC, ¿sí? Entonces, dijimos, las gametas, ¿sí? Son haploides. La haploidía de estas células es N, ¿bien? Cuando se fusionan, en el proceso de fecundación, lo que se restablece es la diploidía celular. Esto quiere decir que de los 23 cromosomas de la gameta masculina y los 23 cromosomas de la gameta femenina, en la fusión, ¿sí? Durante la fecundación, se restablece una célula diploide que tiene 46 cromosomas. Es decir, ahora la ploidía es 2N, ¿sí? Ahora, lo que siempre les cuesta es ver que nosotros tenemos un cromosoma, ¿sí? De la célula, la gameta masculina, y un cromosoma homólogo de la gameta femenina, ¿sí? ¿Por qué decimos que son homólogos? Porque tienen alelos, es decir, genes que codifican para determinadas proteínas que están localizados en alelos, en locus, ¿sí? Similares. Esa codificación entre un cromosoma de la gameta masculina y un cromosoma de la gameta femenina son homólogos, no son exactamente iguales, ¿sí? No son una fotocopia. Entonces, cuando esos cromosomas homólogos, vamos a ver en la meiosis, cuando vean meiosis, se duplican, ¿sí?
lo que vamos a tener son dos cromosomas homólogos duplicados, ¿sí? Cada vez que se duplica un cromosoma, el cromosoma está formado, duplicado, solo el duplicado, por dos cromátides hermanas. Y ahí sí son iguales, por eso son hermanas, porque se replicó. Y el proceso de replicación, como vieron ustedes, si bien tiene errores, se trata de corregir. Tratamos de que sea una copia del cromosoma que se está replicando, ¿sí? Por eso hablamos de cromátides hermanas. ¿Bien? Bien. Volvemos a esto que habíamos desde un principio visto, los procesos de proliferación, crecimiento y diferenciación, ¿sí? Lo vimos en el embrión, pero en realidad les dije, esto ocurre habitualmente y constantemente en nuestros tejidos, ¿sí? Hay un equilibrio entre el número de células que se genera y el número de células que muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el número de células de nuestros sistemas, órganos y organismos en general. Si no, no habría lugar en el mundo para ubicar plantas, animales y humanos. Seríamos todas esas esculturas de Botero. ¿La vieron? ¿Conocen a Botero? Bueno, cultura general. Un profesional tiene que tener cultura. Busquen las esculturas de Botero y me cuentan qué sienten cuando ven las esculturas de Botero, la clase que viene, ¿sí? Que nos encontramos. Bueno, entonces, lo que tienen acá en la diapo es un órgano. ¿Qué órgano es este? Dice abajo, intestino. Intestino, el intestino delgado. ¿Se acuerdan que el intestino delgado tenía una capa de tejido epitelial cilíndrico simple, ¿sí? Que emitía vellosidades, ¿sí? Y que tenía, ¿sí? En el inicio de esa vellosidad, una zona donde se generaban, había células indiferenciadas que sufren proliferación, división mitótica, y dan lugar a las células del epitelio cilíndrico del intestino. Pero había solo enterocitos en el epitelio del intestino. ¿Solo un tipo celular hay? ¿Cuántos? ¿Qué había? ¿Había caliciformes? ¿Células de Panner? ¿Enteroendocrinas? ¿Sí? Hay casi 5 tipos celulares que todas se originan de esas células indiferenciadas. De alguna manera, todas tienen el mismo genoma, ¿sí? Pero al dividirse, según la expresión de ese genoma, adquieren diferentes características celulares relacionadas a su función. ¿Ese proceso cómo se llama entonces? Diferenciación. Ahora, si constantemente se van desarrollando por proliferación células, la vellosidad intestinal sería impresionante y no entraría al intestino en nuestra pared abdominal, ¿sí? Entonces, a medida que las células se diferencian, ejercen su función y llegan a la parte superior de la vellosidad, cuando llegan ahí, ejecutan lo que se llama el programa de muerte celular. La célula sabe que se va a originar y tiene una codificación para ejecutar por falencias o alteraciones intracelulares o del medio un programa de muerte, ¿sí? Y eso entonces mantiene la homeostasis, ese es un término que vamos a empezar a utilizar. Homeostasis quiere decir que están controladas, condiciones fisiológicas controladas. Esta es la homeostasis en el número de células. ¿Bien? Y esa homeostasis en el número de células, como van a ver acá, lo que tenemos es, lo que tenemos son diferentes señales, procesos de señalización a lo largo de todo el epitelio, que controla el proceso de diferenciación y el proceso de muerte celular, ¿sí? Entonces, no solo ocurre diferenciación durante la etapa embriológica, sino que constantemente esto está ocurriendo en nuestros tejidos, ¿bien? Bueno,
¿Qué vamos a ver hoy? O nos vamos a centrar fundamentalmente en estas dos clases, en proliferación. Incremento en el número de células. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver quiénes son los sistemas que controlan ese número de células, la homeostasis en cuanto a proliferación. ¿Bien? Y vamos a ver que tenemos las sinasas dependientes de ciclina, las vamos a llamar CDK, ¿sí? Porque si no, decimos todo eso, ¿sí? Sinasas dependientes de ciclina, los inhibidores de las sinasas dependientes de ciclina y los sistemas proteolíticos, ¿sí? Estos son los artistas que controlan el ciclo celular, ¿sí? Bien. A lo largo del ciclo celular, estos actores de control van a tener que censar, chequear las características, no solo del medio en el cual está esa célula, del microambiente celular, ¿sí? Sino también las condiciones intracelulares, ¿sí? La célula censa constantemente si las células hijas van a ser generadas a un ambiente que es favorable, ¿sí? ¿Y cuál es la calidad del genoma de esas células hijas? ¿Por qué? Porque quiere que las dos células hijas sean iguales genéticamente a la progenitora, ¿sí? Entonces, estos actores, estas quinasas dependientes de ciclina, más los inhibidores y los sistemas proteolíticos, adquieren relevancia en lo que se denominan puntos de control del ciclo celular. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Muy bien con la velocidad? ¿O acelero? ¿Vamos bien? Los puntos de control del ciclo celular están estratégicamente colocados a lo largo de la interfase y de la mitosis. Y vamos a tener un punto de control, ¿sí? Que se localiza se llama punto de control de inicio o start, ¿sí? Que se localiza entre la fase G1 y la fase S. ¿Cuándo supera ese punto de control la célula? ¿Cuándo ingresa a la fase S? Cuando el microambiente celular es el adecuado para favorecer la proliferación celular. Hay nutrientes suficientes, hay factores de proliferación o mitógenos, hay oxígeno suficiente y la matriz extracelular está constituida de manera tal que permite el anclaje de las células hijas, ¿sí? Una vez que supere ese primer punto de control, lo que va a hacer la célula es chequear cómo fue la replicación del ADN, ¿sí? Antes de entrar a la mitosis, ¿sí? Y esto lo hace en el punto G2M, ¿sí? Es decir, lo que va a hacer en este punto antes de entrar a la mitosis es, de alguna manera, censar la calidad del proceso de replicación. Una vez que supera ese punto de control, la célula ingresa en la mitosis, ¿sí? Y en la mitosis, fundamentalmente, lo que va a censar, a chequear, es que todos los cromosomas se encuentren correctamente alineados en placa ecuatorial, ¿sí? Porque necesita que separe un par de, digamos, separe los cromosomas en forma correcta para que reciban el número adecuado cada una de las células hijas, ¿sí? Esa separación de las cromosomas de manera correcta se censa en el punto de control metafase-anafase de la mitosis, ¿sí? Y ese proceso de separación de los cromosomas se conoce bajo el nombre de segregación de los cromosomas a ambos polos de la célula, es decir, para generar dos células hijas genéticamente iguales. Segregación, está allá arriba, segregación de cromosomas. Cromosomas se segregan a los polos. Durante todo el proceso, interfase y mitosis, la célula siempre está censando la calidad del control de calidad del ADN, ¿sí? Siempre ve si se está replicando, si no hay mutaciones, si durante el proceso de replicación no hubo alguna modificación, si por la luz de la energía solar o por algún químico o por algún agente
se produjo alguna mutación y la célula lo que va a hacer es frenar el ciclo y permitir la reparación. ¿Cómo se llama cuando freno el ciclo celular en cualquier etapa? Arresto, ¿sí? Arresto el ciclo celular. La célula sensa constantemente la calidad del ADN y si encuentra un error, arresta el ciclo, lo para, ¿sí? ¿Dónde para? Siempre en estos puntos de control. Reparo antes de seguir avanzando, ¿sí? Bien. Y acá hay 3 puntos, o 2 en realidad, puntos críticos que quiero aclarar, y son la fase G0, ¿sí? La fase G0 tradicionalmente se le adjudicaban a células altamente diferenciadas, ¿sí? Como las neuronas, ¿sí? Y se decía, no entran en ciclo, no se dividen, ¿sí? Y en realidad actualmente se sabe que esa fase G0 puede estar involucrando 2 procesos diferentes, ¿sí? Uno es el estado quiescente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una célula esté en un estado quiescente? Quiere decir que es metabólicamente activa, la célula está viva, es vital, ¿sí? Lo que no hace es proliferar. Pero frente a algún estímulo mitogénico, algún mitógeno que estimule proliferación, la célula retoma el proceso o el ciclo celular, ¿sí? Esa etapa de quiescencia, de no división mitótica, y es reversible. Frente a un mitógeno ocurre. Células que pueden estar en este estado quiescente son fundamentalmente las células endoteliales, ¿sí? El endotelio vascular, los linfocitos, las células madre. Las células madre generalmente están en ese estado quiescente y frente a estímulos proliferan, ¿sí? Para generar una estirpe de células. La quiescencia en esa fase G0 es diferente a la senescencia, ¿sí? Y como dice acá, la senescencia se asocia al envejecimiento, ¿sí? Y esto generalmente está relacionado con severos daños en el ADN, ¿sí? Entonces la célula por ahí está en senescencia porque es crítico, ¿sí? Está en estados o procesos degenerativos. Y es muy raro que en estado de senescencia vuelva, a pesar de que uno agrega mitógenos, vuelva a iniciar su ciclo. ¿Está bien? Sigue viva, pero muy comprometida. En cambio, la aquiescencia está viva, metabólicamente saludable y puede responder a la mitosis, al ciclo celular. ¿Sí? Bien. Vamos con las quinasas dependientes de ciclina. Y dijimos que eran fundamentales en el control del ciclo celular. De acuerdo a donde estudien, y acá les voy a decir algo, porque estoy corrigiendo parciales, ¿sí? Y corregí mi pregunta, que era la heterocromatización, ¿sí? Que si se fijan, estaban como preguntas en el teórico. De las que dejé, estaba heterocromatización. Son contados con la mano los que respondieron bien, ¿sí? Entonces, ni siquiera tuvieron la chispa de ver las preguntas y tratar de contestarlas. Y otra, no conteste con el chat GPT. Porque, por ejemplo, hablan de cosas que en el chat GPT pueden estar subidas, pero que están desactualizadas y nosotros estamos dando conceptos actualizados. Entonces, hay una cosa que se llama libro, ¿sí? Lean el libro, ¿ya? Y entonces, en función a esto, a ver, una cosa, ¿por qué libro? Vieron que nosotros le decimos, bueno, hay un paper, o lean el trabajo que aparece en tal revista, científica y demás. Eso va actualizando la información. Ahora están saliendo todos los premios Nobel, porque para nosotros es de, wow, nosotros vemos el premio Nobel y vemos si hay algo relacionado que podemos llegar a incluir o que vinimos incluyendo en la cursada. Luego de que cada vez que uno sube un trabajo a una revista científica, hay evaluadores,
¿sí? Que corrigen eso. Y hay una larga trayectoria para aceptar un nuevo contenido, y ese nuevo contenido recién es subido al libro, ¿sí? Entonces el libro ya de por sí está un poquito atrasado. Lo que están más actualizados son los trabajos de revista, pero lo que aparece en el libro está consensuado por un montón de valores. En el ChatGPT hay muchos trabajos, hay un montón de entramaje de informática, pero ahí no evalúa, no se piensa tanto, no hay una mirada tan crítica, ¿sí? Entonces, ustedes ahora tienen que desarrollar pensamiento crítico. Entonces, agarren un libro, ¿está? Ya sé que es mucho más aburrido, el ChatGPT aparece ahí y lo puedo copiar. Agarren el libro, por favor. Según el libro que agarren, van a tener que las quinasas dependientes de ciclina las traducen como quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? O quinasas con K dependientes de ciclina, o cinasas dependientes de ciclina. Son lo mismo. Si es una cinasa o una quinasa, ¿qué va a ser una quinasa? Es un enzima que va a ser fosforila. Entonces, lo que vamos a ver es que tiene un sitio catalítico que va a fosforilar sustratos específicos. Generalmente fosforilan serinas y treoninas en la proteína, ¿bien? Pero dice que son dependientes de ciclinas, ¿sí? Entonces, para poder ser activas en la fosforilación de sustratos específicos, dependen de las ciclinas, ¿sí? Bien. Entonces, veamos esto. En este gráfico tenemos la fase G1, la fase S, la fase G2, la mitosis, y entramos en fase G1 de las células hijas, ¿sí? Si nosotros, en función a las fases del ciclo, evaluamos la actividad de las quinasas dependientes de ciclina, es decir, vemos cuánto está fosforilando, ¿sí? Actividad, no expresión, sino cuánto fosforilan o a qué sustrato fosforilan, es actividad. Lo que vamos a ver es que durante la fase G1, fíjense que es la turquesa, ¿sí? Fíjense que hay muy baja actividad de las quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Luego, cerca del punto de control empiezan a aumentar y tienen una actividad máxima de fosforilación, ¿sí? Para luego decaer, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando está este otro punto de control, que es el que estaba entre la fase G1 y S, ¿sí? Ahí fíjense que tenemos las rojas, que empiezan a aumentar, y en el punto S, entre la fase G1 y S, aumenta la actividad de fosforilación, ¿sí? Que se mantiene muy sostenida en el tiempo en la fase S, en la fase G2, esa actividad de fosforilación, y baja en la fase M antes de la metafase, ¿sí? Ahora bien, fíjense la otra actividad de fosforilación. Fíjense que es muy baja la verde en la fase G1, en la fase S, en la fase G2 empieza a aumentar y aumenta en este punto de control entre la fase G2M, sigue alta en el otro punto de control entre la metafase y la anafase y luego decae, ¿sí? Fíjense que tenemos actividades cíclicas de fosforilación y que vamos a tener entonces sustratos específicos para cada una de estas quinasas dependientes de ciclina. Es más fácil verlo para las quinasas dependientes de ciclina de fase S, porque en la fase S, ¿cuál es el principal proceso que ocurre en la fase S? La replicación del ADN, ¿sí? No es la única, y grábenselo ahora, de ahora en adelante, lo vamos a ver más adelante, pero no es la única en la fase S. Es la fase de síntesis. Entre lo que se sintetiza, se replica el ADN. Entonces, de alguna manera, los sustratos específicos de estas quinasas dependientes de ciclina en fase S van a estar relacionados con el proceso de replicación, que solo se da en la fase S.
¿Necesito esos sustratos fosforilados en la fase G1 y en la fase M? Por eso tenemos que hay una actividad de fosforilación de sustratos específicos de acuerdo a cada fase del ciclo. Y entonces voy a tener las quinasas dependientes de ciclina de fase G1, las de fase G1S, las de fase S y las de fase M. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Bien. Ahora, dijimos que tenemos quinasas dependientes de ciclina. Entonces, no solamente tenemos a la quinasa, que va a fosforilar a sustratos específicos, sino que necesitamos a la ciclina para que esté activa. ¿Cómo se descubrieron? Esto se descubrió en erizos de mar, ¿sí? Pero se puede hacer en cualquier tipo celular ahora que uno tiene ese conocimiento. Y ustedes también lo tienen, porque realizamos cultivo de células, ¿sí? A ese cultivo de células le agregamos suero fetal bovino. ¿Para qué le agregamos el suero fetal bovino? Tenía mitógenos, ¿sí? En general se le dice factores de crecimiento, pero ya ahora sabemos que no solamente para que engorde la célula, para que aumente el volumen, sino porque hay mitógenos. Los factores de crecimiento tienen función de mitógenos, ¿sí? Entonces, si lo que queremos hacer es que esa célula no prolifere, no se divida por mitosis, lo que vamos a hacer es sacarle el suero fetal bovino. Arresto el ciclo celular. Sincronizo la célula. La que estaba en G1 se va a quedar en G1. La que estaba en S pasa en G2, se divide, va a volver a quedarse en G1. ¿Sí? Va a terminar su ciclo y se queda en G1. Entonces, la que estaba en G2 pasa a mitosis y se queda en G1. ¿Sí? Arresto y sincronizo a todas las células. Todas se van a quedar en fase G1. ¿Por qué retiré el suero fetal bovino? Ahora que las tengo sincronizadas, vuelvo a agregar suero fetal bovino, ¿sí? Le agrego mitógenos, entonces todas van a arrancar en fase G1, sincronizadas. Y entonces ahora lo que hago es, a una parte de esas células las voy a trabajar en una SDC page, una electroforesis, en gel de poliacrilamida, y a la otra, en la misma alícuota, separo una partecita para el gel y una partecita miro al microscopio óptico si hay figuras mitóticas, si hay cromosomas altamente condensados, ¿sí? Y si hay alguna figura mitótica. Entonces lo que se hizo fue correlacionar las figuras mitóticas, ¿sí? Acá lo que tenemos es una telofase, los cromosomas se separaron en los polos, y lo que vamos a ver acá es el gel, ¿sí? Donde ustedes tienen las bandas, ¿sí? Del gel de electroforesis. Cuando uno mide esas bandas, lo que uno puede tener acá es, por un lado, una que aumenta. Fíjense que, por ejemplo, acá abajo no hay nada en esta zona del gel, y fíjense cómo va aumentando, 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 ¿sí? La concentración. ¿Qué es esto que vemos acá? Por ejemplo, el B. ¿Ven? Está acá. Que aumenta, es el verde, ¿sí? Aumenta la intensidad de la banda en función a las horas después de que le agregué el suero fetal bovino. Pero en las otras, fíjense que, por ejemplo, en la A, acá aparece una bandita muy tenue, después desaparece, después aparecen, después desaparece, después aparece, después desaparece. Es esto que se ve acá en azul. Sube, aparece, después decae. Sube, aparece, después decae. ¿Sí? La intensidad de la banda. Eso quiere decir que aparece cíclicamente. Y como los investigadores son tan inteligentes en los nombres, ¿qué nombre le pusieron? Ciclina. Aparece cíclicamente. ¿Bien? Entonces, aparece cíclicamente quiere decir que vamos a tener un aumento en la expresión y por lo tanto en la traducción, ¿sí? Cíclica de estas proteínas que se llaman ciclinas. ¿Cuándo se van a sintetizar? Cuando la quinasa tenga que estar activa, ¿sí? Entonces vamos a tener ciclinas de fase G1, ciclinas de fase S, ciclinas de fase mitótica, ¿bien? ¿Por qué? Porque van a interaccionar con la quinasa dependiente de esa ciclina. ¿Se entiende el concepto? Bien. La concentración de la ciclina varía y paralelamente varía la actividad de la quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? De la fosforilación.
Entonces, hay síntesis de la ciclina, aumenta la concentración, ¿sí? Pero después baja, ¿bien? Y tiene que ser una bajada rápida. ¿Cómo se produce esa bajada rápida? Por degradación de la ciclina en el proteasoma. ¿Se acuerdan que lo vieron esto en proteínas? ¿Sí? La degradación de proteínas intracelulares, ¿sí?, se da por degradación en el proteasoma. Y para que esa proteína se degrade en el proteasoma, ¿qué tenía que pasar? Tenía que poliubiquitinizarse, palabra difícil, ¿sí? Entonces, las ciclinas se poliubiquitinizan, se degradan en el proteasoma. Si degrado baja la concentración de ciclina, ¿qué va a pasar con la actividad de fosforilación de la quinasa dependiente de ciclina? Baja, sin activo. ¿Bien? Perfecto. Estas quinasas dependientes de ciclina, primero nos vamos a centrar en esta parte que es la levadura, ¿sí? Las levaduras son células eucariontes menos complejas que las del humano, las del mamífero, y lo que ustedes pueden ver es que hay una única quinasa dependiente de ciclina, ¿sí?, que es la CDK1, una sola. Pero si hay una sola y teníamos una para G1, una para S, una para G2M, una para M, acá hay un problema. No podemos censar el sustrato, ¿se entiende? Entonces, ¿esto cómo lo resuelve la célula de la levadura? Tiene diferentes ciclinas, ¿sí? Tiene la ciclina para la CDK, la de fase G1, tiene la ciclina 3. Para la de fase G1S, tiene el punto de control G1S, tiene la 1,2. Para la de S, tiene la CLB5,6. Tiene diferentes ciclinas. Entonces, la ciclina no solamente activa a la quinasa, ¿sí?, cuando lo une, sino que también le da especificidad de sustrato. ¿Sí? Entonces ahora sé los sustratos de fase G1, los sustratos de fase S, los sustratos de fase M, están de alguna manera seleccionados, especificados en la interacción de la ciclina con la quinasa. ¿Sí? No solamente favorece la actividad, sino que determina el sustrato que tiene que fosforilar la quinasa. En el caso de las células de vertebrados, fíjense que tenemos una amplia variedad de quinasas, ¿sí?, CD4, CDK4, 6, 2, 1, y a su vez una amplia variedad de ciclinas. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo que para cada fase hay una quinasa y una ciclina. ¿Sí? Y en algunos puntos se solapan quinasas y ciclinas. Entonces, la ciclina participa en la activación de la quinasa y determina el sustrato a fosforilar. Determina la especificidad de sustrato. ¿Claro este concepto? Bien. ¿Vieron esta? Una serie de eventos desafortunados. ¿Sí? Si no, no tuvieron infancia. ¿Sí? Bueno, suelo usarla porque en realidad la célula no puede tener un evento desafortunado para su división. No puede generar células hijas en ambientes desafortunados o con ADN alterado. ¿Sí? Entonces, el proceso de control de la proliferación celular está altamente controlado. ¿Sí? Y vamos a leer este concepto primero para que quede, digamos, y lo vamos desgranando en la clase. Dice, el control de la actividad de las quinasas dependientes de ciclina, dice, la fosforilación depende, ¿no?, de la fosforilación activadora, es decir, la quinasa va a tener que ser fosforilada para tener una fosforilación que va a ser activadora, una fosforilación que la inhibe, esto es medio incongruente, sobre la unidad de quinasa y, a su vez, la acción de proteínas inhibidoras llamadas CKI, inhibidoras de ciclina sinasa, que se unen a la CDK y bloquean su actividad. Entonces, estos tres eventos reguladores, la unión a ciclina, la fosforilación activadora e inhibidora, y la unión a inhibidores de actividad, junto a la síntesis y la destrucción de la ciclina, aseguran que la actividad de las quinasas dependientes de ciclina se activa solo en momentos y en etapas del ciclo celular adecuado. ¿Sí?
esto que parece chino. Lo vamos a tratar de ir puliendo y tratando de desasnar ahora. Primero, las quinasas dependientes de ciclina son proteínas biglobulares, es decir, si ustedes se fijan, acá hay una estructura globular, una subunidad mayor globular, y acá hay otra más chiquita, ¿sí? Entre las dos estructuras o dominios globulares se encuentra el sitio catalítico, ¿sí? En ese sitio catalítico tiene que entrar, ¿qué cosa para fosforilarse? No, la quinasa fosforila. ¿A quién fosforila? A un sustrato. ¿Dónde entra el sustrato? En el sitio catalítico. ¿Sí? Tiene que entrar el sustrato. Y a su vez alguien tiene que aportar el fósforo, ¿sí? Que desde el punto de vista de la biología celular es el ATP. Entonces en el sitio catalítico tiene que entrar el sustrato específico y tiene que entrar el ATP. ¿Está bien? Pero si ustedes se fijan, que es este sitio que está acá que están marcando ahora, ¿sí? El sitio catalítico está tapado por este loop en T, esto que está en amarillo, y por esta alfa hélice, es decir, que cierran el sitio catalítico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces no puede entrar el sustrato y no puede entrar la molécula de ATP. Ahora, cuando interacciona con la ciclina, la interacción, ¿qué va a provocar? Un cambio conformacional. Esa interacción lo que hace es favorecer, ¿sí?, que se corra ese cambio conformacional, abre el sitio catalítico, corre el loop y esta alfa hélice abre, deja al descubierto el sitio catalítico, ¿sí? Pero, así todo, las enzimas, la CDK, unida a su ciclina, tienen baja actividad. No fosforilan mucho ese sustrato, por más que pueda entrar. ¿Por qué? Porque necesita ser fosforilada por un fosfato, es decir, colocarle un fosfato cerca de ese sitio catalítico, por esta quinasa activadora de quinasas, o sinasa activadora de quinasas, ¿sí?, que están presentes con actividad constante a lo largo de todo el ciclo. Dijimos, la quinasa dependiente de ciclina, para que sea activa, tiene que unirse a la ciclina, pero a su vez tiene que tener una fosforilación en su sitio activo, ¿sí?, activadora. Y una fosforilación inhibitoria, ¿sí?, también cerca de su sitio activo. Esto hace que tenga baja actividad sobre su sustrato, ¿sí? Recién cuando se retira el fosfato inhibidor, ¿sí?, recién ahí, cuando una fosfatasa retira el fosfato inhibidor, tiene la máxima actividad de fosforilación sobre su sustrato. Lo vamos a volver a ver. Sí, dale. Se fosforila 2 veces. 2 veces. En posiciones, obviamente que en posiciones diferentes. Un fosfato es el activador por la CAP y otro fosfato, hay otra quinasa que lo coloca en un sitio inhibitorio. No es la misma. Si te fijas abajo dice, en esta imagen no muestra la fosforilación inhibitoria, ¿sí? Porque si no era mucho fosfato puesto. ¿Está bien? Entonces, si bien la ciclina corre, abre, justo cuando abre, la activadora pone un fosfato, la inhibidora pone otro fosfato. Estoy abierto, pero hasta ahí, ¿sí? Cuando las condiciones son, fíjense cuántos mecanismos de control estoy teniendo para que no largue a fosforilar la quinasa y avance en el ciclo celular, ¿sí? Son como checkpoints constantes que están chequeando. Entonces, recién, cuando las condiciones son más adecuadas, va a haber una fosfatasa que saque el inhibidor. Y ahí la actividad de fosforilación sobre el sustrato es máxima. ¿Se entiende? Bien. Es lo mismo que vamos a ver acá. Entonces, esto es esquemático. Tengo la quinasa dependiente de ciclina. La ciclina. Estas interaccionan, pero cuando interaccionan no vamos a tener actividad de fosforilación sobre el sustrato. La actividad es muy baja.
¿Por qué? Porque hay una quinasa activadora que fosforila, bueno, fosforila un sitio activador, ¿sí? Le pone un sustrato. Y hay una inhibitoria que le pone un fosfato inhibidor. Entonces, acá hay un impedimento estérico para que entre el sustrato, por más que los bucles hayan dejado desprotegido al sitio activo, al catalítico. Recién cuando una fosfatasa, que es esta CDC25, y empiecen a tener este nombre, CDC25, ¿sí? Cuando esa fosfatasa saca el fosfato inhibidor, la quinasa dependiente de ciclina es activa. ¿Quedó? ¿Sí? Bien. Bien, vamos hasta acá y CDC25. Hay algunos nombres que les voy a reiterar, hay otros que no voy a insistir, que son, las quinasas son de fase G1, de fase G1S, de fase S y de fase N, ¿sí? En los libros está la 4, la 6, la 2, la 1 de fase, ¿sí? Porque en realidad estamos viendo 5 o 6 quinasas dependientes de ciclina cuando actualmente ya se descubrieron 20, ¿sí? Entonces las organizamos por fases, ¿tá? Si después somos especialistas en proliferación, vemos todas las demás. Pero ahora, sí. ¿Listo? Bueno, hasta acá. Las quinasas dependientes de ciclinas fosforilan sustratos específicos. Las ciclinas participan en la activación y en la especificidad de sustrato. La ciclina se acumula por síntesis, es decir, que vamos a tener un aumento en la transcripción de esa ciclina y se degrada en el proteasoma por polibutinización y luego proteasoma. Y la activación de las quinasas requiere de fosforilaciones inhibitorias, de fosforilaciones activadoras, de interaccionar con la ciclina, obviamente, y de desfosforilaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahora ya esta parte la tenemos. Vamos a la otra que dice que el control de la actividad de las quinasas dependientes de ciclina depende de la acción de proteínas inhibidoras, llamadas CKI, inhibidoras de ciclinas, de quinasa dependiente de ciclina, que se unen a CDK y bloquean su actividad. ¿Sí? Entendimos cuando están activas, pero aún, a pesar de que le pongo un fosfato, le pongo un inhibitorio, le pongo un activador, abro el loop, tengo la ciclina, saco el inhibidor, hay unos inhibidores que interaccionan con la quinasa dependiente de ciclina activadas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Se llaman inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina o CKI. ¿Sí? Lo que hacen es, la tengo activada y lo que al interaccionar, obviamente tengo bloqueado el ingreso del sustrato, no puede fosforilar por más que sea activa, ¿sí? Porque hay una proteína que es un inhibidor que está bloqueando esto. Y entonces, el control de la actividad, existen diferentes inhibidores, ¿sí? Uno de estos grupos se llaman CKI de fase G1, ¿sí? Son los INC, pero son inhibidores de fase G1, ¿sí? Que es una familia de proteínas. ¿Sí? Esta familia de proteína actúa sobre las quinasas que interaccionan o que trabajan en esta fase G1, ¿sí? Y bloquean la interacción de la quinasa con su ciclina. Si la quinasa no puede interaccionar con la ciclina, ¿cómo va a estar la actividad de la quinasa? Inhibida. Porque si no, no puedo abrir, no puedo fosforilar, no puedo hacer nada. ¿Sí? Y mantienen a las quinasas dependientes de ciclina de fase G1 inactivas. ¿Pero se entiende el por qué? ¿Sí? Bien. El segundo grupo se llaman los CYP-KIP, y estos los vamos a, lo mismo que les dije, recuerden la CDC25, ahora recuerden a estos inhibidores que son P21, P27, P57. Sobre todo P21 y P27 que lo vamos a usar en los problemas del trabajo práctico, ¿sí? En esto que tenemos que resolver y tratar de ver cuál es la droga o fármaco que se, ¿sí? Estos se unen a las quinasas dependientes de ciclina que ya están unidas a la ciclina. ¿Sí? Entonces ya están activas, o pueden llegar a estar activas, y bloquean la actividad de los complejos que contienen
ya unidos a sus ciclinas, ¿sí? Entonces, P21 funciona en G1 y en G2, P27 funciona en G1, en la etapa G1S, y P57 fundamentalmente durante el desarrollo embrionario. Así que mucho no le vamos a prestar atención, pero sí tengan presente P21 y P27. ¿Sí? Bien. Y lo último que nos queda dentro de los actores del proceso de control son los sistemas proteolíticos. ¿Sí? Tenemos la quinasa dependiente de ciclina, los sistemas, los inhibidores de quinasas, ¿sí? Dependiente de ciclina, y ahora tenemos los sistemas proteolíticos. ¿Sí? Como su nombre lo indica, los sistemas proteolíticos van a ser la proteólisis. ¿Qué quiere decir proteólisis? ¿Degrado qué cosa? Proteínas. ¿Cómo se degradan proteínas citosólicas en la célula? Y si voy a la poliglutinización, ¿a dónde van? Proteasas. ¿Sí? Entonces, el mecanismo es el mismo. Lo que va, que le pasaba también a las ciclinas, lo que va a variar es qué sistema proteolítico reconoce, ¿sí? a la molécula que tiene que degradarse, que tiene que poliubiquitinizar y degradarse. Entonces, lo primero que vamos a ver es que estos sistemas proteolíticos degradan ciclinas, ¿sí? Los sistemas proteolíticos que dijimos funcionaban, si yo degrado la ciclina, bajaba la concentración abruptamente, bajaba la actividad de la quinasa dependiente de ciclina. ¿Está bien? Entonces, uno de esos sistemas proteolíticos es el sistema, el que se llama complejo promotor de la anafase. ¿Sí? Este sistema proteolítico, ¿en qué etapa del ciclo celular va a estar trabajando? En mitosis. ¿En qué parte de la mitosis? Si promueve la anafase. Metafase, anafase. ¿Sí? Promueve la anafase. A esto que parece obvio, a veces pregunto dónde actúa y me ponen cualquiera. ¿Sí? Pero el nombre les dice dónde está actuando. ¿Bien? Bueno, entonces, o se llama complejo promotor de la anafase o ciclos. Bueno, este complejo promotor de la anafase, ¿sí? Se une a otra proteína. Esto siempre es como el Tetris, se van uniendo proteína a proteína y eso va determinando una conformación que le da especificidad a ese complejo de proteínas para reconocer el sustrato, ¿sí? En este caso, el complejo promotor de la anafase se puede unir a esta proteína que se llama CDH1 y lo que hace es poliubiquitinizar a la ciclina mitótica. Si poliubiquitiniza la ciclina mitótica, ¿qué pasa? ¿A dónde va la ciclina mitótica? Y entonces, ¿qué pasa con la actividad de la quinasa? Baja la actividad, salgo de la mitosis. ¿Por qué? Pierdo la capacidad de fosforilar los sustratos que necesito para la mitosis. A veces este complejo promotor de la anafase, y de ahí viene su nombre, cuando se une a esta otra proteína CDC20, lo que va a hacer es poliubiquitinizar otra proteína, no a la ciclina mitótica, otra proteína que está involucrada en la segregación de los cromosomas, en la separación de los cromosomas. Por eso es que promueve la anafase. ¿Sí? Después lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Está bien? Según este sistema proteolítico, a qué cofactor, a qué otra proteína está interaccionando, degrada la ciclina mitótica o favorece la segregación de los cromosomas. ¿Está bien? Ánimo, falta poco, no te me duermas, dale. Bueno. El otro sistema proteolítico es el sistema SCF, ¿sí? ¿Qué es esto que tienen acá al costado? ¿Sí? Que es una proteína, tiene varios módulos esta proteína, un complejo macromolecular proteico, que tiene una parte que se llama caja box F y tiene, para que se acuerden, otra que se llama culina. Lindo nombre, culina, para una proteína. Bueno, esta proteína con caja F, lo que tiene es la posibilidad de reconocer los inhibidores de quinasa cuando están fosforilados.
¿sí? Los inhibidores de quinasa fosforilados, los reconoce y también una vez que reconoce esa fosforilación del inhibidor, según el grado o el nivel de fosforilación, lo que va a hacer es ubiquitinizarlo y entonces ¿qué le va a pasar a ese inhibidor? Va a ir al proteasoma y se degrada. Si yo degrado el inhibidor, ¿qué le pasa a la actividad de la quinasa? Va a estar activo, ¿sí? Mientras esté unido al inhibidor, no, cuando lo degrado, activo. Bien. Y acá les doy algunos procesos en los cuales está funcionando este sistema de proteólisis. En la transición de G1S lo vamos a ver, y en la transición de G2M lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que vayan relacionando esto con lo que vamos a ver en la clase que viene. Si yo resumo todo lo que estuvimos viendo hasta acá, en el medio de estos círculos concéntricos tengo esto que tiene dos ojitos hermosos, ¿sí? Es la quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Que les dije que era biglobular. Y en el medio el sitio catalítico, ¿sí? Lo que vamos a tener, y fíjense acá que tenemos el nombre, quinasa dependiente de ciclina. La quinasa dependiente de ciclina tiene que estar fosforilada, ¿sí? O sea que necesitamos a una quinasa que la fosforile, ¿está bien? Pero a su vez necesitábamos que esté fosforilada en su sitio inhibidor. También tenemos que estar fosforilada en su sitio inhibidor. Para que esta sea activa, tiene que estar unida a la ciclina. Entonces tenemos ciclina, unida a la quinasa. Se abre el sitio catalítico. Se fosforilan los inhibidores y los activadores, ¿sí? Mientras tanto, puedo tener que esto esté inhibido, la unión de la ciclina a la quinasa. ¿Y quién inhibe la unión de la ciclina a la quinasa? ¿Cómo se llamaba? Los secayos, ¿sí? O puede ser que la quinasa dependiente de ciclina esté toda activa y haya un inhibidor, ¿sí? Como el P21 o el P27, que bloquee la actividad. ¿Está bien? Para que tenga la máxima actividad, lo que voy a tener que hacer es, con una fosfatasa, que era la CDC25, esta que ustedes tienen acá, sacarle el fosfato inhibidor. Y eso tiene la máxima actividad, ¿sí? Puede tener la máxima actividad, pero si está el inhibidor unido, por más que sea la máxima, no va a tener actividad. ¿Está bien? Bueno, problemas. Ejercicios para ver si entendieron esta parte. Y le puse atención, 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 porque después es lo que pregunto. ¿Sí? Respiramos hondo. ¿Sí? Vamos a la segunda parte de la clase. Y para eso vamos a ver las bases moleculares. No todas, porque no llegamos, pero... Vamos a ver. Ay, ¿qué me pasa acá? Pero... grabé mal, o abrió mal, vamos con la... ¿Y ahora? Acá. Vamos acá. Este gráfico lo que tiene es todas las fases del ciclo, ¿sí? Todas las fases del ciclo, y acá tenemos la actividad de las quinasas, nuestras amigas las quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Entonces, si recuerdan, en la fase G1, fíjense que tenemos esta que está acá en violeta, que está marcada acá, ¿sí? Fíjense que en la fase G1 temprana empieza a aumentar la actividad, o sea que va a fosforilar sustratos específicos, y luego, antes de ese punto de control que yo les dije de inicio, que era entre G1 y S, fíjense que esa baja, ¿bien? Y en la otra, la CDK de fase G1S, que es la negra, fíjense cómo va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega a un máximo de actividad de fosforilación justo con la pasada entre G1 y S, y luego decae abruptamente, ¿sí? Si ambas ciclinas, la de G1 y la de G1S, decaen abruptamente, ¿por qué decae la actividad de fosforilación? ¿De quién? ¿De qué? Puede ser de la ciclina. Puede ser de la ciclina, no, de la ciclina, porque si hay actividad es que está activa, las quinasas están activas. ¿Está esa quinasa activa unida a un inhibidor? No, pues tiene actividad, está fosforilando, ¿sí? Entonces, para que baje esa actividad de fosforilación, ¿qué es lo que tengo que hacer?
separarla de la ciclina. Tengo que degradar rápido a la ciclina para que baje. ¿Sí? Bien, vamos a analizar esto. Entonces, ¿por qué aparece esa actividad de fosforilación? ¿Sí? ¿Por qué aparece, se activan estas ciclinas? Y acá lo que vamos a ver es, vamos a retomar lo que corresponde a señalización comunicación. ¿Sí? Y acá dijimos, el suero fetal bovino aporta mitógenos. ¿Sí? Dentro, ¿qué sustancias o moléculas están incluidos en los mitógenos? Los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento como el vascular endothelial growth factor, el epidermal growth factor, el plasma endothelial growth factor, todo lo que sean growth factor, ¿sí? Son factores de crecimiento que tienen actividad de mitógeno. Si tienen actividad de mitógeno, ¿sobre qué actúan? Proliferación, diferenciación o crecimiento. Proliferación sobre proliferación. Seguramente después va a permitir que la célula progenitora crezca, la célula hija crezca para aumente su volumen. Pero inicialmente es un mitógeno, ¿sí? Favorece, induce proliferación. Y si digo proliferación es aumento de ¿qué? Cantidad de células, número de células. ¿Está bien? Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, esto lo vieron con la doctora Fernández, esos mitógenos interaccionan con receptores, ¿sí? De tipo RTK, ¿sí? Tirosinquinasa, que al dimerizarse, al interaccionar con el ligando, que es el mitógeno, que es el factor de crecimiento, provocaba la autofosforilación de los dominios citosólicos, ¿sí? Eso activaba en estos dominios la interacción con proteínas de la familia SH, ¿sí? Que activaban a la proteína RAS, ¿sí? Esto era por interacción, cambiaban GDP por GTP, ¿sí? Y esto activa toda la vía de señalización de la MAP-kinasa. ¿Bien? A mí, acá, control del ciclo, lo que me interesa es que el mitógeno, a través de esta vía de señalización, lo que hace es desencadenar cambios en la expresión génica, que son cambios más lentos en cuanto a respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que aumentar la expresión de genes. ¿Dónde va a ocurrir? ¿En qué compartimiento celular aumenta la expresión de genes? La expresión de genes. La expresión de genes, ¿estamos todos de acuerdo? La expresión de genes es a nivel nuclear, porque ¿dónde tengo el ADN? En el núcleo, ¿sí? No se ría, porque después no saben lo que pones. No, el centrosoma es otra cosa, el centrosoma está afuera, ya viene el citoesqueleto, pero esto no tiene que ver, lo vamos a ver al centrosoma. Pero centrosoma es una unidad citosólica. Los genes están en el núcleo. Si yo tengo que aumentar la expresión génica, de alguna manera las señales tienen que indicar, traslocar al núcleo e indicar específicamente qué genes se tienen que transcribir. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a ver es el aumento de proteínas, como dicen ahí, que regulan el ciclo celular, que aumentan la proliferación. Esas proteínas son, o genes que se transcriben son CFOS, CEAN y CEMIC. Lo tienen acá. CFOS, CEAN y CEMIC. No lo tienen acá porque la doctora me lo borró, pero está CEMIC. ¿Sí? M-I-C. M-Y-C. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver es que fíjense ustedes que afuera la célula sensa con sus receptores. ¿Cuáles son las características del medio? Hay mitógeno. Hay una transducción, ¿sí? Esa señal se va a través de modificaciones químicas, llega a generar una proteína, ¿sí? Una señal que ingresa al núcleo, ¿sí? Y que activa la transcripción de genes de respuesta temprana.
CFOS, se llama CEMIC. ¿Bien? Entonces, esto está esquematizado. El microambiente celular tiene un ligando, que es el mitógeno, interacciona con el RTK, un receptor. El RTK en su dominio intracelular se modifica por autofosforilación, va la vía de señalización de la MAP quinasa y eso desencadena a nivel del núcleo, ¿sí? Por eso pongo transcripción a nivel nuclear de genes de respuesta temprana, ¿sí? Y acá están CFOS, CEYAN, CEMIC, que son proteínas que regulan la expresión de estos, digamos, estos genes, ¿sí? Estos genes, lo que pongo acá, son proteínas que regulan la expresión de otros genes, son factores de transcripción, ¿sí? Entonces, son proteínas. Y acá quiero que presten atención, ya sé que es una pavada, pero a veces esto es letal en los exámenes, ¿bien? Desde afuera llega una señal. Vamos al núcleo. Aumenta la transcripción de genes, ¿sí? Si aumenta la transcripción de genes en el núcleo, ¿qué estoy obteniendo por aumento de esa transcripción? ¿Qué molécula? ARN, ¿qué tipo? Mensajero. ARN mensajero para CEMIC, ARN mensajero para CEYAN, ARN mensajero para CEFOS. ¿Dónde se traduce ese ARN mensajero? Empieza en el citosol y termina en el citosol. ¿Por qué? ¿A dónde van esos genes que son factores, esas proteínas que son factores de transcripción? CFOS, CEYAN, CEMIC. ¿A dónde tienen que ingresar? Al núcleo, porque es ahí donde van a ser factores de transcripción. Entonces, sale el ARN mensajero, se traduce, ingresa, ¿sí?, la proteína al núcleo. ¿Bien? Y ahí la proteína que tiene que actuar como un factor de transcripción, CFOS, CEYAN, CEMIC, ¿sí?, va a tener que tener en su secuencia una señal de internalización al núcleo. Vamos recorriendo todo lo que vimos antes. Y va a tener que tener secuencias que le permiten traslocar al núcleo a través del poro nuclear. ¿Sí? Entonces tengo que ir y ver cómo era eso. ¿Sí? Y una vez que reingresa al núcleo, actúa como factor de transcripción. ¿Sí? Es una proteína que controla la transcripción de genes específicos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, entonces vamos más abajo. Cuando traslocan al núcleo, ahora ya como proteína, activa la transcripción de genes de respuesta, se llama tardía. Los CFOS eran tempranos. Ahora son genes de respuesta tardía. ¿Cuáles son esos genes? Las quinasas dependientes de ciclina de fase G1. Miren hasta dónde llegamos recién. Estamos en G1. Pero son las quinasas y la ciclina, ¿sí?, que necesito para atravesar la fase. ¿Bien? Estas... ¿Puedo correr esto? Quiero correr esto y no puedo. Ahí. Okay. Estas quinasas dependientes de ciclina de fase G1 van a fosforilar sustratos específicos, se activan, todo lo que venimos charlando antes, una vez que estén activas, van a tener que fosforilar sustratos específicos de esa fase G1, ¿sí?, para empujar a que la célula avance en el ciclo. ¿Se entiende? ¿Cuál es uno de sus sustratos específicos? La proteína del retinoblastoma, por eso aparece ahí. ¿Sí? La proteína del retinoblastoma es un sustrato específico de estas quinasas dependientes de ciclina de fase G1. ¿Vale? Bien, ahora es lo mismo que acabo de explicar. G1, ¿sí? Tengo la quinasa dependiente de ciclina de fase G1, ¿sí?, activada por el factor de transcripción CEMIC. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es aumentar la transcripción de la quinasa dependiente de ciclina de fase G1, CEMIC. Entonces, se transcribe en el nivel del núcleo, entonces tengo ARN mensajero de la quinasa dependiente de ciclina, ARN mensajero de la ciclina, ¿sí?
sale al núcleo. Sale del núcleo al citosol. ¿Qué le pasa en el citosol? El ARN me va a dar quinasa y el ARN de la ciclina me va a dar ciclina. ¿Sí? Se unen, se activa, como todo lo que vimos. Y cuando se activa, va a entrar a fosforilar. ¿Sí? Esta fosforilación ocurre a nivel del núcleo. ¿Sí? En realidad, lo que ocurre es que hay una familia de factores de transcripción que se llama E2F, que está unida a la proteína del retinoblastoma. Cuando esa familia de factores de transcripción está unida a la proteína del retinoblastoma, no hay transcripción, no se transcribe nada, no hay ningún gen específico transcrito. Pero cuando hay quinasa dependiente de ciclina, por todo esto lo que acabamos de ver, ¿sí? Había mitógeno, había semi-trasloca, aumenta la transcripción de las quinasas dependientes de ciclina en fase G1, estas se producen, se traducen, se sintetizan, son activas, fosforilan a la proteína del retinoblastoma. Cambio conformacional. Los factores de crecimiento, los factores C2F, factores C2F, quedan libres y actúan como factores activadores de la transcripción. ¿Sí? ¿Y de qué? De las quinasas dependientes de ciclina de fase G1S. Fíjense cómo la célula va tirando para atravesar el ciclo. ¿Sí? Y ahí entonces vamos a ver que tenemos una entrada abrupta a la fase S. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo resumido lo que acabamos de ver. Entonces tengo mitógeno, que es un receptor RTK, vía de señalización MAP quinasa, activa la transcripción de genes de respuesta temprana, ¿sí? Que actúan como factores de transcripción, que favorecen la transcripción de genes de respuesta retardada, ¿sí? Entonces, la CDK de fase G1, que es esta que está acá, perdón, es esta que está acá, yo empiezo a aumentar la fosforilación, ¿sí? La fosforilación de la proteína de retinoblastoma, ¿sí? Esa proteína de retinoblastoma fosforilada por esta quinasa, ¿qué hace? Se separa de la proteína de retinoblastoma y ahora voy a tener que el E2F va a empezar a favorecer la transcripción de genes de respuesta retardada como G1, las CDK de G1S. Y entro de manera abrupta a la fase S. ¿Sí? ¿Claro? ¿Por qué la proteína del retinoblastoma? La proteína se llama así del retinoblastoma porque se encontró en tumores oculares solamente y cerebrales en recién nacidos. Esta proteína del retinoblastoma está sobreexpresada, hay una mutación, lo van a ver cuando vean la parte de la regulación del control del ciclo, en los recién nacidos y tienen una sobrevida muy escasa, pocos años, ¿sí? Entonces, se notó desde el punto de vista molecular que estos tumores tenían esta alteración, ¿sí? en esta proteína del retinoblastoma. ¿Sí? Otra asociación en esta proteína del retinoblastoma con este grupo de factores C2F es la gastritis. ¿Sí? La gastritis, cuando hay Helicobacter pylori, cuando hay una bacteria asociada a la gastritis, el Helicobacter pylori secreta en el estómago componentes del medio ambiente que activan la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. ¿Sí? Al estar tan fosforilada, los C2F están ahí metidos todo el tiempo y están todo el tiempo dividiéndose en nuestro epitelio estomacal. ¿Sí? Cuanto más divisiones incontroladas hay, más posibilidades de mutaciones. Cánceres de estómago. ¿Ah? ¿Ven por qué es importante controlar esto? Bien. ¿No? La vía de señalización de la MAP quinasa. MAP quinasa, quinasa, MAP quinasa, quinasa, quinasa. Bien. Sí. Bueno, entramos en fase S y ya nos estamos yendo. Quédense tranquilos que no vamos a ver mitosis.
En fase S, entramos ya en fase S y entramos en lo que se llama la fase de replicación, fase de síntesis. Entonces, la quinasa dependiente de ciclina de fase S, ¿sí?, estaba activa, digamos, estaba sintetizada, estaba activada y demás, pero inhibida en su actividad porque está unida a un inhibidor de quinasas. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos la quinasa dependiente de ciclina, unida a su ciclina de fase S, pero no está activa, la tenemos unida a un inhibidor. ¿Sí? Cuando dijimos hasta recién, se activan las quinasas dependientes de ciclina de fase G1S cuando se supera el punto de restricción, ¿sí? G1S, como acabamos de ver, la proteína retinolactoma se liberó, todo esto que acabamos de ver. Estas quinasas tienen como sustrato específico al inhibidor, ¿sí? Al inhibidor SIC. ¿Y qué hacen entonces? Fosforilan a su sustrato específico, SIC. A medida que lo van fosforilando, ¿qué va a pasar? Lo van a poder reconocer los sistemas proteolíticos, ¿sí? Como el STF. Si lo reconoce el sistema proteolítico, ¿qué hace? Lo poliubiquitiniza. ¿Y qué le va a pasar así? Fosforilado y poliubiquitinizado. ¿Qué le va a pasar a la quinasa dependiente de ciclina de fase S? Está activa. Está activa, ¿sí? Y cuando está activa, se inicia el proceso de replicación, ¿sí? Entonces, fíjense acá, acá es la máxima actividad, empieza a fosforilar, ¿sí?, al inhibidor, y fíjense cómo en paralelo aumenta la actividad de fosforilación de las quinasas dependientes de ciclina de fase S. ¿Bien? Y entonces lo que vamos a ver es que se inicia el proceso de replicación, ¿sí? Y en el proceso de replicación, lo que van a tener fundamentalmente como sustratos son las proteínas que están asociadas a los orígenes de replicación, a los ORI, ¿sí? Entonces, lo que tienen acá dibujado es la molécula de ADN. Recuerden que en las células eucariontes hay más de 20 ORIs, ¿sí?, por cromosoma. Entonces, había una secuencia que interaccionaba con las proteínas de complejo de replicación o los orígenes de replicación, ¿sí?, que eran las proteínas ORT. Esas proteínas estaban asociadas o van a estar asociadas a otras proteínas, que son estas CDC6, ND1, a otras proteínas, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que empiezan a estos complejos prerreplicativos que concentran a las helicasas en los orígenes de la replicación. Una vez que tienen estas quinasas dependientes de ciclina de fase S activas, van a fosforilar, ¿sí? ¿Cuáles sustratos específicos? A proteínas de estos complejos prerreplicativos, ¿sí? A esta CDC6 y una vez que se separa, la CDT1 es degradada por otra proteína. Pero la idea es que vamos a ver que hay fosforilación de las proteínas asociadas a los orígenes de replicación. Entonces cambia la conformación, las helicasas se activan y se origina la ampolla de replicación o la burbuja de replicación, ¿sí? Esta actividad de fosforilación de las quinasas dependientes de ciclina, si ustedes se fijan, se mantiene en toda la fase S. Fíjense que está durante toda la fase S, y durante toda la fase G2, y recién cae entrada en la mitosis, ¿sí? Y acá en G2 y en mitosis no hay replicación, ¿sí? Sin embargo, esto se origina porque se mantienen fosforiladas esas proteínas para que no se vuelvan a formar estos complejos prerreplicativos, y de esa forma se puede replicar una sola vez el ADN, ¿sí? Si no, la célula podría replicar tantas veces como quisiera el ADN. Bien, entonces es importante la activación de la quinasa dependiente de ciclina, que estos de fase S, que esto se mantenga a lo largo del ciclo hasta la mitosis para asegurar una única replicación. ¿Bien? Bien.
Y no solo se replica el ADN, porque si se replica solo el ADN estallaría la célula porque no entra en el núcleo. ¿Bien? Y esto lo vimos. Necesitamos las histonas. Entonces hay síntesis de histonas durante la fase S para empezar a empaquetar el ADN, el viejo y el nuevo. ¿Sí? Y a su vez síntesis de las proteínas del mantenimiento de los cromosomas, porque necesito empezar a condensar ese ADN que se está sintetizando. ¿Bien? Entonces, hay en la fase S replicación del ADN, hay síntesis de histonas y síntesis de las proteínas del mantenimiento de los cromosomas. Paralelamente, estas quinasas dependientes de ciclina de fase S actúan afuera, digamos, están todas en el citosol, por un lado favoreciendo, en el núcleo, perdón, favoreciendo la replicación, y por afuera, ¿sí?, favoreciendo la síntesis de las proteínas histonas, la síntesis de las el mantenimiento de los cromosomas, y van a ver que en el citosol lo que van a ver es que comienza el armado del usomitol. Y acá sí empezamos a tener el centrosoma que hablábamos antes, ¿sí? Pero como no quiero spoilear la clase, vamos a resumir acá en qué pasa en la fase S, unidas, digamos, qué pasa con las quinasas dependientes de ciclina de fase S. Degradan así, que era el inhibidor, ¿sí?, de las quinasas dependientes de ciclina de fase S. Se fosforilan los complejos prerreplicativos y controlan que haya solamente una replicación. Promueven la síntesis de histonas y consecuentemente el empaquetamiento del ADN y, acá me olvidé de colocar, las del mantenimiento de los cromosomas, y empieza a duplicarse el centrosoma. ¿Bien? Y como en las películas, to be continued. ¿Pero cuál es el sentido las proteínas del mantenimiento de los cromosomas, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan dos nombres de proteínas del mantenimiento de los cromosomas? Que nadie le puso el parcial proporcional. ¿Tal? Las condensinas y las cohexinas. ¿Sí? Cuando pregunté, defina cromatina, cuando defina cromatina, había en el teórico estaba la definición. ADN, cromosomas, histonas, proteínas de tipo histonas y proteínas de tipo no histonas. Sí. Bueno, salva. Porque yo, una compañera, me dijo que eran específicas, pero no sabía que eran específicas. Tanta especificidad como está en el Tanta especificidad. Entonces, fíjense lo que pongo en las preguntas que están escritas y me consultan antes de meter la patada. ¿Sí? Teórica de ADN, en el regulatorio. Me cargan uno de los encargados de comisión que me dicen, mi comisión desaprobó por tu pregunta, todos. Y era inestabilidad de la molécula de ARN. Y lo di. Y era de las primeras partes del segundo teórico. ¿Por qué una molécula de ARN es inestable con respecto a la de ADN? Eso porque puede interaccionar entre ellas, pero a su vez, ¿qué grupos? ¿Perdón? El oxidrilo. Tiene el oxidrilo que la otra no tiene. Entonces puede ser interaccionar con otras moléculas o con otras proteínas y ser hidrolizada por encima sin interaccionar con agua. Eso era la respuesta. ¡Wow! No saben la desilusión. Yo dije, no puede ser. No puedo dormir a la noche pensando que todos desaprobaron por mí. Vamos, lean, estudien, ¿sí? Traten de eso. Nos vemos. Buen fin de semana largo. Aprovechen para estudiar, pero para relajar. Nos vemos el martes.